Buen día, bienvenidos a Comentarios del Evangelio del Domingo, en esta ocasión celebrando ya el Domingo de Pascua del ciclo C del año litúrgico en el que estamos leyendo el Evangelio de San Juan. En esta ocasión escucharemos un trozo del capítulo 20, versículos 1 al 9. El texto dice lo siguiente: El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo, camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, e inclinándose miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro, contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las escrituras según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos, nos encontramos celebrando la fiesta de las fiestas. Nos hemos preparado durante 40 días para llegar a este día, para llegar a este tiempo, el tiempo de Pascua, el domingo de Pascua. La Cuaresma fue un tiempo de preparación para la celebración más importante de nuestra fe, la resurrección de Cristo, la Pascua del Señor. Y es lo que estamos celebrando este domingo, domingo de Pascua, domingo de la resurrección de Jesucristo nuestro Redentor. Tenemos presente que la resurrección del Señor no es un acontecimiento que haya sido narrado por los evangelios, al menos no el momento en el que Jesús sale del sepulcro. Ninguno de los evangelios nos narra ese momento porque nadie estuvo allí cuando Jesús salió del sepulcro. Y sin embargo, las narraciones que nos presentan los evangelios van en dos sentidos. Nos presentan por un lado el sepulcro vacío y por otro lado las apariciones del resucitado, las manifestaciones de Jesús que está vivo a sus discípulos. Y así tenemos entonces estos dos testimonios de los que vamos a gozar en estos días de Pascua, particularmente en esta octava de Pascua, la que comienza a partir de este domingo. Precisamente el Evangelio de San Juan que escuchamos hoy nos habla de este acontecimiento, pero más que hablarnos de un testimonio de algo que sucede en un momento determinado, debemos entender que los evangelios que nos hablan de la resurrección son un testimonio de la primitiva comunidad, de una verdad que todos los cristianos aceptaban, que Jesucristo está vivo. Y así nos dice entonces el Evangelio de San Juan: el primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fijémonos la anotación, el primer día después del sábado es el domingo. Para nosotros, el primer día de la semana, el día en que Jesús resucitó. Los judíos trabajaban durante 6 días y el séptimo, que era el sábado, descansaban. Por eso, el primer día después del sábado, que es el primer día de la semana, es cuando Jesús resucitó. Y dice el evangelista San Juan: estando todavía oscuro, pensemos pues que es aún de noche, comienza a amanecer. Es el momento en que las tinieblas y la luz luchan, y las tinieblas son vencidas y la luz resplandece. Es especialmente significativo esta anotación que hace San Juan. Entonces, en ese momento fue María Magdalena, la enamorada, así la llama uno de los himnos de este tiempo de Pascua. ¿Por qué fue María al sepulcro? Porque era la enamorada de Cristo,
pero no en ese sentido carnal, en que a veces se le quiere hacer ver. Era la enamorada de Cristo, como todos los cristianos debemos estar enamorados del Señor. Ella va primera al sepulcro, porque era la enamorada, porque amaba a Jesús, y vio removida la piedra que cerraba el sepulcro. Y dice entonces que echó a correr y llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba. Y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Fijémonos entonces, aquí en este Evangelio se va desarrollando un proceso de fe, de crecimiento en la fe. María Magdalena, aún siendo la enamorada, se da cuenta que la piedra ha sido removida y no se asoma al sepulcro, simplemente piensa que alguien se ha llevado el cuerpo de Jesús. Así fue a decirlo a los discípulos, a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba, que la tradición ha identificado con el apóstol San Juan. Entonces salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro, y los dos iban corriendo juntos. Claro, el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro. Era más joven. Probablemente tenía la mitad de años que tenía Pedro. Pedro le calculamos unos 40 años y Juan tendría unos 20 y tantos años apenas. Por eso llegó primero. Y dice el Evangelio que llegó al sepulcro e inclinándose miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. Fijémonos el ver de María Magdalena, porque dice que vio removida la piedra del sepulcro, y del discípulo amado dice que miró los lienzos puestos en el suelo. El texto griego va utilizando diferentes verbos que se refieren a ver. Primero, María ve con superficialidad, Juan ve con mayor profundidad. Y en eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo. El discípulo a quien Jesús amaba no entró al sepulcro por respeto a Pedro, que es cabeza de la iglesia. Y Pedro entró en el sepulcro y contempló. Veamos que dice, de María se dice, vio, de el discípulo amado se dice, miró, y de Pedro se dice, contempló. Hay pues un proceso de crecimiento en la fe, el que debemos hacer todos nosotros. Pasar pues de una mirada superficial de Jesús, a veces lo vemos como un gran personaje, como un gran héroe en la historia, como un hombre significativo, pero luego tenemos que ir poco a poco pasando a comprender que Jesús es el Mesías, el enviado del Padre, y entender finalmente que es nuestro Redentor, que es nuestro Salvador, que ha resucitado para darnos vida nueva. Y entonces dice el Evangelio, contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Imaginemos aquella escena. El cuerpo de Jesús había sido envuelto en una sábana. Bueno, esta es la forma de llamar a la tela con la que se envolvían a los cuerpos. Los cuerpos en tiempo de Jesús no se sepultaban en una caja, como acostumbramos a hacer nosotros, en un ataúd, sino se les envolvía a través de un lienzo y se amarraba el cuerpo con una especie de ataduras a la altura del cuello, a la altura de la cintura y a la altura de los tobillos. Era para dejar bien fija esta tela. Y así nos dice entonces el Evangelio que lo que ve Pedro es como había sido envuelto el cuerpo de Jesús, pero el cuerpo no estaba allí. Es decir, ahí estaban los lienzos que habían cubierto el cuerpo de Jesús, pero el cuerpo no estaba allí. Una serie de cuidados que nos hablan no de un ladrón, sino nos hablan de un acontecimiento extraordinario. Nos hablan pues de un hecho prodigioso que no se puede explicar con palabras.
los evangelistas apenas atinan a balbucear, diríamos nosotros, como hacen los niños, para contarnos un misterio que no puede ser narrado con palabras. Y por eso dice que contempló los lienzos y el sudario. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero, y vio y creyó. Y entonces hemos pasado de ver con superficialidad a ver con mayor detenimiento, a contemplar con cuidado y entonces a ver y creer. A eso estamos llamados. Pero ¿qué vieron si no hay nada? Es que vieron al resucitado, porque el resucitado no está allí. El sepulcro no puede contener al que es la vida, al que vive para siempre, al que es el viviente. Y entonces el discípulo amado, que es el que da el paso, dice, vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las escrituras según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Y aquí tenemos entonces el paso que ha dado Juan y que debemos dar todos nosotros junto con la primitiva comunidad cristiana. Porque efectivamente estos evangelios, los evangelios de la resurrección, interpelan nuestra fe. Estamos llamados a creer, porque no puede ser de otra manera. No es con explicaciones científicas, sino más bien con la fe que se puede aceptar el hecho de la resurrección. El sepulcro vacío por sí mismo no nos dice nada. Es simplemente un lugar en el que no hay nadie, pero entendemos por la fe y porque luego el resucitado se mostrará a sus discípulos que Jesús ha salido del sepulcro, ha salido victorioso, ha triunfado de la muerte, ha vencido el pecado y sus consecuencias, que es la muerte física. El resucitado no ha vuelto a su vida anterior, sino ha entrado en la eternidad, en la vida para siempre, en la vida sin fin. Jesús no dio un paso atrás, sino dio un paso adelante. No es que vuelve a retomar la vida que tenía antes, sino que ahora vive con una vida plena, la vida del resucitado. El cuerpo de Jesús glorificado es el cuerpo de aquel que se ha dejado transformar por el amor del Padre y se muestra vivo para que nosotros sepamos que la muerte no tiene poder sobre él. Por eso entonces alegrémonos este domingo de Pascua, alegrémonos en ese tiempo de Pascua, porque Cristo ha resucitado, porque Cristo ha vencido a la muerte. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Que pasen un feliz día del Señor y felices Pascuas de Resurrección.